Buenas tardes. Esta es la segunda sesión de este año de la Cátedra Carlos Monsiváis. La Cátedra Carlos Monsiváis, fundada en el INA, tiene el sentido de recordar cada año la obra de Carlos Monsiváis, su significado, difundir su obra, hablar sobre ella, criticarla y no solo, también hablar de temas de los que Carlos habló, que le importaba que se hablara y que ahora hay obras de muchas maneras influida por su trabajo, por su vida, por su trabajo como intelectual, como activista, como crítico, como coleccionista, etcétera, como todo lo que fue Carlos, que fue muchas cosas. Entonces hoy es la segunda conferencia de esta cátedra Carlos Monsiváis y tenemos el gusto de presentar a Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, escritor, intelectual, activista y muy amigo, muy cercano de Carlos Monsiváis. Por eso es que lo invitamos y entonces le doy la palabra. Me acostumbré cuando hablaba por teléfono con Carlos a que me contestara su tía y me diera explicaciones. No, ahorita Carlos no está, bla, bla, bla. Y un día que me urgía hablar con él, escuché la voz de su tía y no, ahorita Carlos no está. Yo dije, este no es la tía, este es el propio Carlos simulando que es su tía. Y se me ocurrió decir, no jodas, Carlos. Y la tía dijo, señor Taibo, lamento informarle que esta vez sí soy la tía de Carlos. Porque era sabido que, entre otras cosas, Carlos imitaba prodigiosamente a su tía para decir que no estaba, sobre todo cuando le pedían que entregara trabajos que se había comprometido a fecha fija. Y era un rey contestando como su tía, le salía re bien. Carlos para mí fue un personaje singular, con mucha proximidad en muchísimas cosas. Estuvimos involucrados muchas veces en muchos momentos de la vida política social de este país. Pero también es un personaje de anécdotas inolvidables que lo van retratando. Quizá la mejor de las anécdotas que tengo de Carlos es un día en que había sido anunciado para dar 2 conferencias en 2 lugares distintos a la misma hora. Y yo había decidido no ir a ninguna de las 2, sino ir a una tercera, que era la presentación de un libro de Bernardo Fernández, BEF. Y entonces llegué, me senté en la parte de atrás y de repente volteo y tengo a mi derecha a Carlos. Y le digo, Carlos, ¿qué haces aquí? Dice, no, bueno, sí. Le digo, pero estás programado en otras 2 diferentes, en otros 2 lugares diferentes, a esta misma hora. Y me dijo, bueno, pero esta está mejor. Era un personaje notable en el sentido en que era capaz de decirle que sí a todo el mundo, decirle que no a todo el mundo. O sea, tenía una colección. Mi máxima queja con él es: tienes amigos que no te los mereces, compadre. Tienes amistades con una parte de la roña reaccionaria intelectual de este país que de veras ve las descoincidencias en el día a día con lo que piensan, lo que hacen y cómo viven. Gruñía, no entró, jamás entró a ese debate con todo, y que yo de vez en cuando se lo recordaba. Para mi generación, el impacto de la obra de Carlos como cronista fue muy fuerte, muy fuerte. Tenía que ver con varias cosas. Primero, su decidida actitud de solidaridad con el Movimiento 68 desde las páginas negras de siempre. Antes no lo conocía, no lo conocíamos, antes no era muy popular que digamos, sobre todo entre la juventud militante de aquella época, pero su reacción frente a
y el uso de las páginas negras de siempre, en un momento de vacío absoluto de espacios de comunicación, pues era fundamental. Piensen que en el 68 el monopolio gubernamental de la información era prácticamente del 99.9%. Los espacios eran chiquititos, chiquititos y sujetos a clausura. ¿Qué tenías? Tenías las páginas negras de siempre, 1 o 2 editorialistas en el día, que frecuentemente eran censurados y no les publicaban su editorial, y 1 o 2 editorialistas en Excelsior y la revista Por Esto. ¿O por qué era en aquella época? Primero por qué, luego por esto. Y los desahogos, pequeñitos, pequeñitos, los supermachos de Ríos, ¿sí? Las caricaturas de siempre, que no la revista siempre, aunque tenía la excepción de las páginas negras. En ese sentido, pues, las crónicas de Carlos sobre algunos momentos puntuales del movimiento 68 fueron muy importantes, muy importantes. Nos adherimos al barroco pensamiento de Monsiváis por sus contenidos, aunque no por sus formas. Para los lectores de mi generación, de la generación militante de los 60s, pecaba de barroco. Y a la fecha, leído de nuevo algunos textos de Monsiváis, no tengo nada claro qué quiso decir cuándo. Hay frases que yo creo que se pasó de barroco, o chistes privados que nunca comunicó de quién era el chiste, o metáforas incomprensibles, lo cual no le quita ni un milímetro a la certeza y la lucidez de párrafos completos, reflexiones sobre lo que está pasando, miradas acuciosas, nuevos puntos de vista diferentes al lenguaje tradicional de la izquierda, que por aquella época estaba punto menos que muerto de aburrimiento, de anquilosado. El lenguaje de la izquierda de fin de los 60s, pues era una terrible y triste herencia de los lenguajes de la propaganda de los partidos comunistas de los 50s, retórica pura, donde se repetían fraseados y palabras que ya a fuerza de reiteración habían perdido todo contenido. Y Carlos era refrescante al respecto, extraordinariamente refrescante. Sus reflexiones estaban desprovistas de la rigidez del pensamiento político de los 60s, pero estaban dotadas de la agudeza antigubernamental del mismo nuevo pensamiento político de los 70s. Sintonizábamos con él rápidamente una generación que había decidido sustituir los círculos de estudio de Lenin por la lectura de Espartaco, de Howard Fast. Paco y yo formamos parte de esa generación. Teníamos un círculo de estudios en la colonia Irrigación de 5 compañeros que estudiaba los textos de Lenin, a cual más aburrido posible, porque leídos fuera de contexto resultan poco menos que enigmáticos, inconcebibles, y parte de un debate sectario muy bolchevique del siglo pre-revolucionario, de los momentos previos, fines del XIX, principios del siglo XX. Y bueno, en aquel caso la perversión fue porque preferimos leer a Howard Fast que asistir a nuestros círculos de estudio leninistas, pero porque teníamos enfrente unas gringas que estaban en una escuela de verano jugando voleibol solas. Y entonces teníamos los 5 que estábamos en el círculo de estudio, decidimos que era el momento para hacer una transformación radical de nuestra relación. Pero aún así, en términos de la inteligencia de la izquierda de aquellos años, joven, estábamos mucho más cerca de la lectura de ficción que del discurso político tradicional o neotradicional, más o menos poco cambiante. Preferíamos los poemas de Ho Chi Minh a las declaraciones del Partido Comunista Indochino. Preferíamos 1000 veces, sobre todo cuando descubrimos que Ho Chi Minh era un fumador empedernido, y entonces se volvió nuestro héroe, que fumaba hasta en latina. Tenía la habilidad de esconder el cigarro a la hora de fumar. Éramos mucho más cercanos a la ciencia ficción que habíamos descubierto como que era uno de los grandes espacios del universo crítico,
donde se había refugiado ante el desprecio de una parte importante de la cultura por la literatura de evasión. Estábamos en aquella época empezando a formular la tesis de que no existe literatura de evasión. La evasión es la fuga, y la fuga es salir de las cárceles del cotidiano para encontrar nuevos espacios de vida. Y en ese sentido, viva la evasión. Pese a lo que algunos de los ortodoxos que no leían literatura porque era pecaminoso, repetían desde una ortodoxia bastante poco sabia y bastante aburrida. En ese sentido, sintonizar con las propuestas de Carlos Monsiváis era más fácil, incluso a pesar del barroco de algunos de sus momentos narrativos, sus crónicas, repletas además de frases enigmáticas. Si hoy las leemos, las descubriremos, y si las leemos sin el halo de adoración que hoy tenemos los mexicanos del fin de siglo por Carlos, tendremos la capacidad crítica de decir, ¿qué quiso decir cuando dijo? ¿O esta frase a qué te remite? ¿O cómo interpretas estos adjetivos acumulados? Aún así, había luz ahí, y había brillo, y había espíritu crítico abundante. Y lo interesante era que era capaz de moverlo, su espíritu crítico, desde los espacios más obvios de confrontación con el Estado represivo de Díaz Ordaz, hasta las deliciosas crónicas sobre el Blanquita, o su sangrienta visión de la era de Acuario. Y los jipitecas de clase media alta, que bebían tequila, pero tenían que decirle pisco sour para que nadie se sintiera ofendido de lo que estaban bebiendo. Carlos tenía esta habilidad para moverse en un terreno político-cultural, el gran terreno, pero sobre todo tenía una enorme habilidad para hacer lo que llamaríamos sociología instantánea. Se paraba en una esquina, observaba y decía, ¿te fijaste que ese soldado tiene tatuada a la Virgen de Guadalupe en el cachete? Y tú mirabas y decías, no, Carlos, es que no se afeitó ayer, pero había acertado. Sí, había acertado. Su capacidad para hacer eso que llaman sociología instantánea, o sea, una reflexión sobre la visión inmediata de lo cotidiano para convertirla en una reversión político-social, una interpretación social del espacio. En ese sentido, su participación en el movimiento a través de las páginas negras, pero sobre todo la aparición de los 3 libros que se publican en el momento en que Díaz Ordaz está de salida y que ya no cabe la ultracensura, sino se va hacia la dictadura censurada y censurada de Luis Echeverría, la aparición de La noche de Tlatelolco de Elena, de Díaz de Guardar, de Monsiváis, y del libro de Luis González, los días de guardar. ¿Días de guardar? No. Los días y los años, ¿verdad? Fue una ruptura. Y el texto de Monsiváis quizá era, mientras que el de Elena era periodístico y tenía una eficacia propagandística brutal y sobre todo desnudaba las razones profundas de la masacre de Tlatelolco, el de Monsiváis se volvió una reflexión sobre el conjunto de la época. A partir de ese momento yo creo que Carlos fue adoptado por nuevas generaciones de lectores que estaban creciendo al calor del post-68 y que lo hicieron suyo. Muchas veces trabajamos juntos en operaciones políticas dignas de mejor causa o en operaciones políticas de mejor causa dignas de mejores compañeros. El hecho es que nos íbamos viendo y encontrando en la medida en que uno seguía siendo adicto al fenómeno Carlos Monsiváis. Cuando decidió dejar las páginas negras de la revista Siempre, yo creo que por cansancio. Nunca le pregunté por qué se jubilaba. No había razones de presión en esos momentos, no había una censura extremada en esos momentos. Me llamó para que las heredara
La decisión la había tomado él, sin duda. Pagés se limitó a darle el visto bueno, ¿no? Y heredé las páginas negras de la revista Siempre, la dirección. Las heredé durante 65 semanas, hasta que fuimos sacados vigorosamente por la decisión de Pagés Yergo, dueño de Siempre, y de su hija que estaba ahí. La razón para explicarnos por qué nos corrían en masa, una redacción de la que formaba parte Jesús Anaya, Paco, Luis Hernández, Jorge, Gerardo de la Torre, el doctor Monteverde, y algunos ejemplares curiosos que luego dieron el chaquetazo en años posteriores hasta volverse portavoces de la derecha, como Ciro Gómez Leiva. Estaba también algunos de los periodistas más jóvenes del momento, como Víctor Ronquillo y Carlos Puch, el equipo que manufacturamos, y nos corrieron. Básicamente porque, como todas las semanas, se ilusionaba en refregárnoslo por la nariz el propio Pagés, cuando yo iba a recoger la nómina de los colaboradores, tenía unas grabaciones que tenía. Pagés es un personaje siniestro. Tenía un teléfono con grabadora y cuando le hablaban para algún tema conflictivo, grababa la conversación. Y entonces todas las semanas tenía grabadas conversaciones de: ya córranlo a ese salvaje de Paco Taibo, decía obviamente Octavio Paz. Todas las semanas. También es cierto que nosotros le sumábamos con todo. Llegamos a titular en las páginas negras: vuelta, la voz de la contra desde México, y cosas por el estilo. Grababa también las conversaciones de Ruiz Massieu Chico, el que era en aquella época secretario de la UNAM. Se estaba produciendo la huelga del CEU y nosotros la apoyábamos fervorosamente desde las páginas negras, y todas las semanas Ruiz Massieu decía que le iba a quitar la publicidad de la universidad que tenía Siempre, si no nos corría. Y el tercer llamado que grababa todas las semanas, el recado de la Secretaría de Gobernación. Total, que a tres voces pedían que nos corrieran y nos corrieron. Pero bueno, durante 60 y algunas pocas semanas, y conservo la colección, no está nada mal, el Siempre 2, páginas negras, que heredó el Siempre 1, páginas negras de Carlos Monsiváis. Luego nos seguimos viendo con una regular frecuencia, casi siempre en conspiraciones, de ver cómo demonios apoyábamos cómo demonios colaborábamos con, y que tenían que ver con movimientos sociales, los maestros de la nacida CENTE, los electricistas, las luchas del Frente Auténtico del Trabajo, las primeras rupturas de Cuauhtémoc Cárdenas y la primera candidatura de Cárdenas, de la que fuimos parte del consejo asesor. Y nuestras conversaciones siempre eran igual, que era, nos poníamos de acuerdo y luego decíamos: tenemos que hablar. Y yo decía: sí, tenemos que hablar. Y luego pasaba un mes y medio y se nos había olvidado hablar. De vez en cuando logré convencerlo de que se viniera a comer a la casa para poder hablar. Pero no, Paloma no estaba dispuesta a darle de comer a Monsiváis 2 veces en una semana, porque comía horrible. Paloma lo invitaba a comer pescado a la veracruzana y Monsiváis decía: ¿no tendrán una hamburguesita? Mi Paloma lo miraba con una mezcla de desprecio. O: ¿le pueden quitar los frijoles a estas quesadillas? O comía horrible, era el ideal consumidor de los Vips y los Denis. Pero el día en que el cocinero del Vips y del Denis se había emborrachado y no había ido, estaba su suplente. Y entonces, las veces que lo invité a comer o a cenar, resultaron verdaderos desastres. Tuvimos otro encuentro-desencuentro muy potente. Cuando se preparaba la formación de la Secretaría de Cultura
en el primer gobierno de de Cuauhtémoc Cárdenas y me había encargado del proceso, se produjo una conferencia en la que yo respondía a la pregunta de Víctor Ronquillo, que era el entrevistador, que decía, pero ¿por qué después de tantos años has aceptado trabajar con el aparato de gobierno? Y yo respondía en mi típico y florido lenguaje, había que ser muy puto para después de tantos años de pelea y conflicto negarte a participar. Y entonces la frase trascendió, más de uno se puso nervioso y hubo presiones sobre Cuauhtémoc Cárdenas para impedir que el salvaje de Taibo accediera a la dirección de la Secretaría de Cultura del DF. Entre estas presiones estuvieron las de Carlos Monsiváis. Era curioso porque, como definí en una post-entrevista con el propio Víctor Ronquillo, en mi florido lenguaje, lo puto no tiene que ver con los gustos sexuales de nadie. Y yo vengo de una familia y de una tradición absolutamente permisiva, en el sentido de que cada cual haga de su culo un papalote y lo eche a volar, pues, ¿no? Ninguna referencia a las sexualidades minoritarias o no minoritarias, vaya usted a saber, entra en mi código de lenguaje, de comportamiento y de relaciones. La palabra puto, usada floridamente en la secundaria en la que vengo de la secundaria 4, en la esquina de San Cosme y Miguel Schultz, calificaba a los que corrían cuando empezaban los madrazos, ¿no? Y esa es la aplicación en términos de uso del lenguaje. Y Carlos fue de los que se sintieron ofendidos por el uso de la palabra y supongo y estoy seguro de que fue de los que ejercieron presión para que yo no llegara a la Secretaría de Cultura. De cualquier manera, eso no hizo que se incorporara en la lista de odios que uno tiene. Tienes tu lista del Conde de Montecristo, porque me parecía que se había equivocado, que estaba dándole una interpretación equivocada a lo que yo había dicho, y en nombre de la pureza del lenguaje se le rompía la posibilidad a Cuauhtémoc de tener un ala izquierda dentro del primer gobierno de la Ciudad de México. Pero nunca se volvió un tema de conflicto, ni entró en mi lista de rencores y nos seguimos llevando igual de bien, ni siquiera simulando que ese acontecimiento no se había producido, porque nunca hablamos de él, sino reencontrados en el quehacer del movimiento social de nuevo y de nuestro papel de escribanos de las luchas sociales. Y yo recuerdo que en el debate sobre el desafuero estábamos de acuerdo, pero con diferentes matices. Cuando se produce el desafuero, luego el fraude, el bloqueo de Reforma, Carlos estaba en contra. Igual que yo estaba en contra. Me parecía que era un error por parte de Andrés Manuel haber lanzado una operación en la que afectábamos de manera cruda a las secretarias y a los hijos de la clase media que tenían que recorrer Reforma, a la que bloqueábamos, que se había que tomar cosas, pues había que tomar la bolsa, el Palacio de Bellas Artes, el Instituto del Seguro Social, y no tomar Reforma y en el bloqueo. Lo que pasa es que Carlos fue mucho más duro y mucho más crítico y se distanció de Andrés Manuel durante un momento. Yo fui crítico, pero sumido en la vorágine de los tiempos que estaban corriendo, y no me distancié, sino al contrario. Nos seguimos viendo en las extrañas y más extrañas operaciones de convivencia de la izquierda y siempre terminando las reuniones con tenemos que hablar. Algunas de ellas resultaban notables. Carlos escribía lo que decía. Yo, que soy un improvisador obsesivo y natural, me niego a escribir una conferencia, porque además me paso la conferencia entera calculando el efecto de lo que digo sobre los rostros que estoy viendo, y si lees no puedes hacerlo. Carlos escribía, pero escribía a mano, cuadernos y cuadernos, con sus notas de conferencia, que eran más que notas, y que luego se volverían documento y material sobre sus artículos. Me molestó profundamente que se muriera, mucho. Molestia es la palabra, me enfadé. Y me enfadé mucho,
porque era el peor momento para perder a algunos de los intelectuales de izquierda más importantes que había tenido este país. Y me refiero a los dos casos más duros, que la muerte de Carlos Montemayor y la muerte de Carlos Monsiváis, muy cercanas en el tiempo, en un momento en que los necesitábamos como nunca. Necesitamos voces críticas, pero no adulatorias, no sumisas, críticas en el pleno sentido de la palabra, que ambos eran. Y me molestó profundamente. De hecho, se lo estuve reclamando durante semanas en las noches, diciendo, ¿cómo te vas a morir de esta manera tan pendeja? Luego, las historias sobre la muerte de Carlos que llegaban eran todas ellas medio raras, que el pelo de los gatos que coleccionaba le produjo, y tú decías, pues es muy Monsiváis, pero no. Conocí a varios de los que heredaron y de las que heredaron a sus gatos en el reparto. Conocí a Monsi Yabáis, que tiene Elena Poniatowska. Conocí a uno de sus gatos de nombre desconocido porque tiene una pata cucha que se llevó otra amiga. Y siempre me quedé con esta sensación que a veces la muerte de tus contemporáneos te produce de no era el momento, había mucho que hacer, mucho que contar, mucho que escribir. He vuelto sobre sus escritos, he vuelto de una manera muy accidental. Están en una parte del librero que tiende a caerse, y entonces cada vez que se cae un Monsiváis lo interpreto como una señal divina de que tengo que leerlo. Entonces, como el librero está entre mi recámara y el baño, pues es lectura del baño. Yo soy de la generación inteligente que aprendió a mear sentado, lo cual me da varias horas extras de lectura al día, sobre todo si tienes problemas de vejiga, como todos tenemos a mi provecta edad. En ese sentido, cuando se cae un Monsiváis, señal divina, y lo he vuelto a leer y he vuelto a descubrir aquello que creí que sabía, que es la fineza de su percepción, de su sociología instantánea, la precisión de sus metáforas y su endiablado barroco que lo lleva a veces a esquinas en las que yo me pregunto, ¿de veras Carlos sabía qué estaba diciendo en este párrafo o nunca lo revisó bajo la luz de leerse en voz alta a sí mismo y decir sujeto, verbo y predicado? Compadre, el sujeto está perdido 7 líneas antes. Y el predicado se desenvuelve en 7 predicados acumulados, ¿no? Y sin embargo, esto que podían interpretarse, concebirse, verse como desprolijos, licencias gramaticales, es parte de un estilo. Y de un estilo que siempre viene acompañado con un corazón de precisión sociológica y de descripción de una sociedad en la que vivimos. Me pregunto a veces, ¿qué tal será leído hoy Monsiváis por contemporáneos de 18, 19, 20 años que no tienen ni referentes del México de entonces, ¿sí? A los cuales el teatro Blanquita le suena a una película de Disney, pues, ¿no? Con ositos panda, donde no hay las referencias de este medio siglo en adelante que Monsiváis tiene y usa profusamente en su escritura. Me vuelve, es curioso, la sensación de rabia. Era mucho más divertido estar conversando con Monsiváis aquí que estar hablando sobre Monsiváis. Era mucho más divertido verlo cabecear. Alguna vez se me ocurrió decir, yo prefiero a Monsiváis cuando se equivoca que a la enorme mayoría de los escritores mexicanos cuando aciertan. Y me miró muy seriamente. Me dijo, ¿en qué me equivoco? No, compadre, no se te puede elogiar en público porque no aguantas nada, ¿no? Lo que era evidentemente un elogio se volvió, ¿y en qué me equivoco? ¿No? Quiero terminar diciendo que a su muy peculiar manera, Monsiváis aportó a esta sociedad
un sentido cáustico del humor y aportó a una izquierda desprovista de sentido del humor y repleta de martirilogio y de lenguaje ampuloso, le aportó sentido del humor. Y que hoy nada podrá ser igual en este país gracias a lo que Carlos puso sobre la mesa, que es hay que empezar a reírse incluso de nosotros mismos, sobre todo del sistema, porque el poder, la rigidez, la verticalidad, la pirámide, la silla en las alturas son risibles por ridículas. Carlos logró definir a la narcoburguesía que aún a la fecha padecemos en este país con notable precisión, pero incorporó una beta del sentido común, que es aquella que nos mira, aquella que nos retrata. Hasta ahí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Paco Ignacio por su plática. Desde luego tenemos tiempo, si ustedes quieren hacer alguna intervención y convertir esto en una plática de varias voces. Si alguien quiere tomar la palabra, por favor levante la mano. ¿Sí? Déjame. Sin micrófono. Gracias. Felicitar al ponente por su grata exposición, por esa rememoración de momentos con el maestro Monsiváis. Don Paco Ignacio, dentro de la parte que me llamó la atención, es esta que usted señala, donde los jóvenes, que ahora llamamos millennials, no conocen a Monsiváis. Y es una cuestión generacional, supongo, pero desde su punto de vista, ¿qué se podría hacer para que esta juventud, estos jóvenes, se acerquen a esas fuentes de saber, a esas fuentes de conocimiento que nos legó don Carlos Monsiváis? Supongo que reeducarlos. No hay mucho más que eso. Hay una generación que perdió el vigor de la lectura que te conmueve, la novela que te rompe las neuronas, la novela que no puedes abandonar, la novela que dura más que el sexo, como todo el mundo sabe, porque no hay orgasmos de 13 horas y sí hay novelas de 13 horas. La novela que te libera, la novela con la que te identificas, y entre eso las crónicas de Carlos con las que te reencontrarías. Tendremos quizá que encontrar otra manera de publicarlo. Hoy no sé cómo andarán las ventas de los libros de Monsiváis en ERA, pero fuera de las escuelas de periodismo donde se les sigue usando como libro de texto para la crónica, me sospecho que en las escuelas de sociología nadie lo estudia y en las escuelas de historia está demasiado cerca para volverse historia, dado que una parte de los historiadores piensa que todo lo que esté más cerca del siglo XIX es Mongolia y no cabe en el sujeto de investigación, pero básicamente habría que volver a leerlo nosotros para poderlo contar, para poder decir estoy leyendo el Monsiváis de la era de Acuario y mira qué retrato más fino de los pirurris y fifís está generando 30 años antes de que existan, los prevé en el aire. Que hay que volverlo a leer nosotros, esta nuestra generación, habría que volverlo a leer para poderlo contar. Porque ya forma parte de un mito, hombre. Lo peor que te puedes pasar es que te mueras y te mitifiquen, porque en el momento que te mitifican ya no te leen, es como la Biblia, chingón, lee la Biblia. Sonrían, por favor, fue un chiste, ¿no? Monsiváis está repleto de enigmas, ¿no? Su homosexualidad no confesa y no explícita, su religiosidad inexistente o existente, ¿sí? Su paso
temprano por el Partido Comunista y su abandono inmediato, casi instantáneo. Hay cantidad de sus amistades, o digamos una parte, los buenos que éramos nosotros, pero los malos, tenía cada amigo más pinche, entre la intelectualidad conservadora mexicana. También es cierto que nadie se ha propuesto escribir una buena biografía de Carlos, ¿no? ¿Por qué? ¿Está demasiado cerca y demasiado lejos? Hay 2 o 3 periodistas que estuvieron muy cerca de él, que estarían calificados para escribir una buena biografía de Carlos. Lo que pasa es que empezamos por ahí, o eso contribuye a acabarlo de enterrar por la vía del homenaje. No hay nada que mate mejor que un homenaje hecho a tiempo. Eso de que te pongan tu nombre en una calle en placa, eso mata del todo, ¿no? Si alguien más quiere comentar algo o preguntarle a Paco. ¿Por acá? Buenas tardes. A lo mejor voy a cometer un improperio, pero guardando lo que nos reúne aquí, que es la obra y memoria de don Carlos Monsiváis, ¿me pudiese o nos pudiese usted comentar algo en ocasión del centenario del, perdón la palabra, del estúpido asesinato de Felipe Ángeles? Gracias. Sí, Ángeles lo mataron por bueno. Y no cabía un militar bueno en la mentalidad del carrancismo. Cabían subordinados, esbirros, pero no buenos. Ángeles se había vuelto para esos momentos en una de las figuras más lúcidas de la revolución, habiendo incorporado a su cristianismo original una versión socialista adquirida en los barrios pobres de los Estados Unidos, de un socialismo cristiano muy singular. No tenía ya confianza en que la guerrilla de Villa fuera a sostenerse, no tenía confianza en que el zapatismo fuera a perseverar, y sin embargo pensaba que había que integrar un frente de nuevo para reconstruir un proyecto revolucionario. Y su juicio fue una mascarada. Se trataba de asesinarlo lo más rápido posible, porque además los militares carrancistas de Chihuahua estaban convencidos, o sea, sabían que Villa iba a intentar interrumpir el juicio y liberarlo. Lo que no sabían es que Villa, en la distancia en la que estaba, primero tardó en saber que Ángeles había sido capturado, tardó en recibir las noticias de que se le juzgaba a toda velocidad y no pudo reintegrar una brigada, a pesar de que contaba con los hombres para darles un susto en Chihuahua. Ya lo había hecho el año anterior, tomando Chihuahua en plena época de la guerra de guerrillas, para salvarlo. Fue un asesinato legal. Ángel es una figura muy, muy respetable en todos los sentidos de la palabra. Es el único general que no traiciona a Madero. Incluso los generales que defienden a Madero el día del golpe, luego se acaban cuadrando con Victoriano Huerta y siguiendo la jerarquía. El único que se niega es Felipe Ángeles, que por tanto va a dar al destierro en Francia. ¿Por qué Huerta no mató a Ángeles? Es una buena pregunta. Y la respuesta es porque perro no come perro. El miedo a fusilar a un general en activo ante los otros generales, que eran una pandilla de pillos, gángsters, etcétera, los hubiera puesto a dudar. Y bueno, y si Huerta decide que el que sigue soy yo, ¿no? A Blanquet, a Mondragón, ¿no? A los artífices verdaderos del golpe, a Félix Díaz. Y en ese sentido, Ángeles se salva
y es deportado. No congenia con Obregón, es demasiado listo para ver que Obregón es un hombre de dos caras, y sin embargo se vuelve el fiel amigo y compañero de Pancho Villa. Desde el día en que se ven en la estación de Chihuahua, en que Villa va a recogerlo cuando viene de Sonora, hasta el hecho de compartir cama, la cama de Villa y de Ángeles en el tren donde viajaba Villa y la División del Norte, era un camastro dividido dos con un tabique de madera de esta altura, nomás para no tropezarse en la noche y no tener tentaciones, pues. Pero dormían en la misma cama Villa y Ángeles, cortada por este pequeño tabique de madera, en un vagón que tenía solo dos cosas: un retrete de plástico que le había regalado un fotógrafo norteamericano, Pancho Villa, y una pianola, donde Ángeles debe haber sufrido lo indecible, porque Villa se hacía tocar todos los días 300 veces las tres pelonas. Y vuelta a empezar. Está bien que levantemos de nuevo la memoria de Ángeles y establezcamos la afinidad de esos militares, y además está bien para educar a una nueva generación de militares, ¿no? Militares pundonorosos, esas palabras ya no se usan, pundonor, suena bordado de abuelita, ¿no? Pundonor. Y yo creo que regresa Felipe Ángeles. Se va a hablar mucho de él en estos próximos meses, afortunadamente. Y la circulación del libro de Gili nos viene muy bien a pesar del precio. Marta. Gracias. El año que entra se cumplen 10 años de la muerte de Carlos. Yo quería saber si el fondo tiene algún tipo de proyecto de reeditar algunos de sus libros que no se encuentran. ¿De qué? Pues el que tú nos mandaste, Marta. Está en manos de ERA, Marta. Pero Marta nos mandó todos. un libro sobre Carlos. Si son libros de ensayos de Carlos. Creí que me preguntabas publicar de nuevo a Carlos. No, hay libros con artículos de Carlos que publicó, que no están en ERA, sueltos, sí, en Debate Feminista, y no sabía si ya habían tomado la decisión y quería hacer un comercial al respecto. Sí, ya decidimos Gracias, publicarlo. Gracias. Sería bueno hacer una nueva antología pensando en jóvenes. Sí. Y hacerla en colección popular, barata. Sería buenísimo. Pero no creo que ERA quiera. Pues, ¿podemos preguntar? Podemos preguntar. Yo, si quieres, me ofrezco para hacer una interlocución y… No tengo problema en hablar con Marcelo. Bueno. Hablamos una vez por semana, pero cada vez que le digo cosas como estas me dice que no. Son los caballos de batalla de ERA, Elena, José Emilio Monsiváis, y los preservan, ¿no? Aunque no estaría mal hacer una edición popular de una antología de sus mejores crónicas. Y además hay cosas publicadas en el suplemento de la cultura, con la cultura, que se podrían publicar. O sea, el público, aparte de ERA, tiene muchas cosas sueltas. Lo que pasa es que tendríamos que hacer un libro que fuera legible. Y el problema de las antologías es el que no tener espacio y tiempo, lo que se está narrando, queda como flotando y pide un montón de contexto, ¿no? Entonces a lo mejor había que hacer un libro, una antología de crónicas haciendo notas del contexto en el que fueron escritas, ¿no? Hay que darle vueltas. Castañón publicó un libro que se llama Papeles sobre Carlos Monsiváis, y la parte final de ese libro es algo asombroso, es la hemerografía de Carlos. Es decir, localizó
los artículos de Carlos en distintas publicaciones. Creo que son publicaciones, Betty me puede corregir, creo que nada más son de periódico, ¿verdad, Betty? Pero es algo asombroso y eso obviamente no está recogido en libro, sino nada más son artículos en periódico. Y ya hizo la investigación Castañón, sería cuestión simplemente de ir y recopilar esos textos, ¿no? Yo creo que, bueno, es una fuente fantástica la de Castañón. Yo me quedé asombrada, porque en algún momento una alumna de la Facultad de Filosofía, una alumna mía que le estaba yo dirigiendo una tesis sobre Carlos, trató de recopilar la hemerografía, bueno, se volvió loca la muchacha, ¿no? Digo, porque Carlos escribe en todos lados, ¿no? Pero Castañón sí lo hizo. Y otra cosa muy aparte, busqué para mis alumnos el Espartaco de Howard Fast y no está publicado. No. Y bueno, pues ¿por qué no lo publica el fondo? Y otra pregunta. Ya lo encontramos. Los herederos de Howard Fast estaban desaparecidos. Ajá. Y ya los encontramos y ya vamos a publicar Espartaco. Ah, qué bueno. Y otra cosa, me dijeron como chisme que están las obras completas de Antonieta Rivas Mercado a 500 pesos los 2 volúmenes en el fondo, ¿es verdad? Yo creo que sí. Sí, bueno, porque en las otras librerías está a 750, ¿no? Y para mis alumnas les quiero ver si todavía esto es oferta para… Si no estaban hoy, mañana estarán, no te preocupes. Bueno, ok, gracias, es todo. Muchas gracias, don Paco II. A partir de ayer asistí con mucha atención a esta cátedra, que creo que es muy relevante porque congrega a gente interesada en estos temas y en conocer la figura de un hombre con mucha inteligencia, señalador de las causas más importantes que afectaban a la sociedad en épocas en que la democracia era muy dirigida o inexistente. Celebro que la Dirección de Estudios Históricos haya tomado esta iniciativa para que a través del tiempo se vaya ampliando más el auditorio que pueda asistir aquí, sobre todo con los contemporáneos existentes. Yo quiero felicitar de corazón, no hipócritamente, porque tuve la oportunidad de conocer personalmente a don Carlos en varias reuniones. Yo comento que pudiera hacerse una serie de eventos donde en realidad pongamos a este personaje importante de México en conocimiento de las nuevas generaciones y de muchos de nosotros que recordemos ese trabajo extraordinario que él hizo y sus convivencias como usted, con las disidencias, pero al final el entendimiento que empujaban por el mismo camino. Yo quiero preguntarle si usted nos pudiera hacer algunos comentarios de ese inmenso hombre con tanto conocimiento, ¿qué estudios tuvo? ¿O se nutrió normalmente de las observaciones de la marginación de la población o del conocimiento popular? Y también, si algo sabe usted, dicen que tenía una biblioteca extraordinaria. ¿Qué se hizo? Ahí está. ¿Y dónde está? ¿Se Muchas conservó? gracias. Ahí está ahí en la Ciudadela, ¿no? Ahí está en el Estanquillo una parte y en la Ciudadela la otra.
Se conservó la biblioteca de Carlos. La parte de cómic popular se fue al Estanquillo y el resto está en la ciudad. ¿No? Sí. El resto está en la Ciudadela. Todo está en la Ciudadela, ¿no? Todo está en la No, Ciudadela. y hay una parte de la colección de cómics que fue a dar el Estanquillo. ¿No? Y está el director de las... Sus colecciones. Bueno, ahí está. Esa era la pregunta. ¿Qué otra cosa preguntó? Si podemos. Aparte de la biblioteca, ¿qué otra cosa preguntó? Carlos, yo recuerdo haber leído vagamente su autobiografía. ¿la Sí, recuerda? sobre su preparación. La autobiografía que se publicó en su día, en aquellas biografías de Pero cuando escritores tenía 20 y tantos mexicanos, años. y lo que tengo en la cabeza, en el registro, es su tránsito de la Narvarte a la San Simón, ¿no? Que describe como un viaje mosaico. Yo no tengo ni idea dónde estudió Pues Carlos. estudió Pasó por en muchas derecho, partes. porque algunos Por de sus economía. compañeros de derecho, como A ver. Martín Reyes Baizade, Es que ellas- fueron ellas compañeros saben, de él en derecho. Ellas saben. A ver, maestra. ¿Cuál prepa fue? En donde estudió, no, Juan Ibáñez y esto, ahí hizo la primaria. Betty debe de saber. Luego se pasó a la prepa 1. Ahí conoció a Sergio Pitol, por ejemplo, a Lauro Ceguera. Y después pasó Carlos, se inscribió en Derecho. Sí. Después se y cursó un año. Se fue a Economía, cursó otro año. Y luego se fue a una escuela que me tiene prohibido revelar cuál fue. No lo puedo decir. Se le prometí que jamás revelaría la otra escuela en la que estuvo. Y después se fue a Filosofía y Letras, donde yo lo conocí, estudiar letras hispánicas, donde también nada más estuvo un año. Y eso es, creo, ¿no? Lo que estudió Carlos, ¿no? Sí, porque vas encontrando compañeros suyos Sí, que sí, yo sabía lo de Derecho por Martín Reyes, Sí. sabía lo de Filosofía por Armando Bartra, Sí, porque exacto. sus compañeros del año que pasó por ahí. Sí, exacto. Sí, estábamos ahí, Selma Veró, Gustavo Sáenz, Cristina Pacheco, Nacho Méndez, Salvador Elizondo, José Luis Ibáñez, y yo, Carmen Galindo, y pues creo que recuerdo, bueno, teníamos otros compañeros, en sí, Nacho Méndez, ya lo mencioné, y Gustavo Sáenz, ¿no? Que eran muy amigos, y después se pelearon y ya no eran tan amigos, pero y en Derecho conoció muy bien a Carlos Fuentes, a Muñoz Ledo y a Sergio Pitol y a Luis Prieto, que bueno, es fundamental, ¿no? En la vida de Carlos. Y pues creo que en economía, no recuerdo que haya hecho muchos amigos en economía. Después mi hermana es maestra en la Facultad de Economía y iba de vez en cuando, ¿no? En alguna huelga o no sé qué, ahí estaba en las asambleas de la Facultad de Economía, también conocía gente, ¿no? Bueno, Rolando Cordera es de la Facultad de Economía, que fue el grupo de amigos estos pues de esto puede hablar mejor Marta Lamas, porque ella iba al grupo ese que se reunían los miércoles con, no sé, eran Raquel Cerur, era Bolívar Echeverría, Pérez Gay, Lilita, su esposa, y no sé quién es más, Marta, sabe, Elena Poniatowska, y se reunían ahí, no Marta,
Y bueno, ese fue su último grupo de amigos, pero Rolando Cordera y Pepe Blanco de Economía, cuando mi hermana le habló a Carlos a Essex porque Benítez le ofrecía la dirección del suplemento, la respuesta de Carlos, que nunca, bueno, ahora sí lo he escrito, pero durante mucho tiempo lo mantuve secreto, porque Carlos dijo, dile a Fernando, que le dijo a mi hermana, que regreso siempre y cuando Rolando esté de acuerdo en dirigir conmigo el suplemento. Yo pensé que si le decíamos eso a Fernando, Benítez se iba a enojar, y entonces no se lo dijimos. Y Georgina, su esposa, sí supo recontra de recado de Carlos, y mi hermana, que en ese momento era la adjunta de Rolando, profesora ayudante de Rolando, entonces le habló a Rolando y Rolando dijo, sí, por supuesto que sí, y entonces entraron ellos y bueno, el otro grupo de marxistas que estaba en el suplemento era el del profesor que dijiste Monteverde, es el profesor Alonso Aguilar Monteverde, que formó un grupo político que se llamaba Movimiento de Liberación Nacional, y estaban Cuauhtémoc Cárdenas, Eberto Castillo, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y Luis Prieto, Alonso Aguilar y Fernando Carmona, que después sería la revista Estrategia, y ellos entraron también al suplemento de siempre cuando Carlos tomó la dirección. Ellos eran colaboradores, ¿no? Y respecto de lo que dices de que a los títulos, me acuerdo que Rolando estaba furioso porque escribió, según él, un artículo muy importante y Carlos le puso de título: el que encuentre a la revolución que haga favor de devolverla. Y a un artículo de mi hermana le puso: el marxismo sin rigour es un horriur. Mi hermana también estaba furiosa. Pero bueno. También la señora estaba esperando. Los puros memoriosos. Sí. Muchas gracias, perdón. No, Yo aprovechando su presencia, quiero comentarle algo. Obviamente en mis años de estudiante, yo leí un excelente libro de Octavio Paz que es El logro filantrópico. Yo se lo recomendé a mi hija porque ella está haciendo una investigación, pero ya volteé todo el Distrito Federal y muchas bibliotecas del interior de la República tratando de buscar el libro y no está. Lo digo porque creo que sería conveniente retomar ese tipo de lecturas que son muy importantes y que están desaparecidas, o al menos de lo que yo he logrado ver. Alguien me dijo, y no he logrado verlo, que en Amazon la puedo conseguir, pero no he visto. Si es eso, caray, increíble que Amazon nos esté dando libros en 40 y tantos pesos y libros que no encontramos en ninguna otra parte. Pero el logro filantrópico no está en el fondo. Pero lo estuve buscando. ¿Está en el fondo publicado? No está. El problema es que heredamos una política de obras completas. Ya. De este tamaño, encuadernadas en pasta dura y a precios no asequibles para ningún mexicano normal. ¿Sí? Entonces, las obras completas venían con contratos en las que no podías publicar parcialmente. Nos pasa con Fuentes, no podemos publicar La región más transparente, pero sí las obras completas. Ya. Hay como 20 o 25 casos en las que los contratos que se firmaron por obra completa impedían la publicación de obra separada, y ese es el caso. Pero ese está en el tomo 8, si compran el tomo 8, ahí está el logro filantrópico. Perfecto, gracias. Y lo otro, bueno, pues apoyar que se logren publicar obras del mismo Carlos Monsiváis, porque yo recuerdo mucho que cuando había un movimiento o una manifestación,
Yo inmediatamente buscaba qué es lo que publicaba Monsiváis porque era un referente extraordinario. Él fue una persona que influyó mucho en la opinión de muchas personas. Y la verdad, con todo lo que está pasando actualmente, hace falta la pluma de Monsiváis y su opinión. Coincidimos plenamente, pero vamos a darle una vuelta a la posibilidad de revisar entre sus artículos cosas que no estén en sus libros de crónicas y que tengan lectura autónoma. Estaría muy bien publicar una nueva antología de Monsiváis a precios muy baratos. Hay que llegar a lectores adolescentes abajo de los 60 pesos. Basta ya de que los bolsillos de los jóvenes paguen por la patria. Sí, brevemente para comentar que de los libros de Carlos, de que él falleció, se han publicado aproximadamente 12. Estamos tratando de que se publique mucha más de la obra de Carlos. Varias editoriales tienen ahora los derechos de autor, no solo ERA. Y vamos a publicar, por ejemplo, la autobiografía precoz de Carlos y otros libros. ¿Vamos quiénes? Las editoriales, nosotros somos tenemos los derechos de autor. Pero nosotros somos… Soy Monsiváis, soy Rubén Sánchez Monsiváis, Beatriz Sánchez Monsiváis y Araceli Sánchez Monsiváis. ¿Y tienen una editorial que va a publicar? No. ¿Están buscando no, quién estamos publique? cediendo los derechos de autor a distintas editoriales, no a una sola. Y ahora se cumplen 10 años de la muerte de Carlos, queremos reeditar muchas de sus obras. ¿Y quién va a publicar la autobiografía precoz? ¿Perdón? ¿Quién va a publicar la autobiografía precoz? La va a publicar Raya en el agua. Okay. Hacer esa aclaración, ¿sí? Seguimos en esto, vamos a tratar de publicar más, de hacer investigación y recopilar los artículos de Carlos. Se acaban de publicar 2 libros, que usted conoce uno de ellos porque lo va a presentar, que es el consultorio de la doctora Ilustración. Sí. La doctora Ilustración. Mire que tenía manga derecha, Carlos, el consultorio de la doctora Ilustración. Sí, pues justo, démosle una vuelta. Yo creo que es viable, hay lectores, debe haberlos, hay que irlos a buscar. Tenemos que producir material para este tipo de lectores al que no están llegando las mejores crónicas de Carlos. Hola, buenas tardes a todos y un gustazo estar aquí con ustedes compartiendo. Ahorita que mencionaron lo del logo filantrópico, vino a mi mente que yo cuando estaba en la universidad se dio un intercambio epistolar entre Octavio Paz y Carlos Monsiváis, casi era de que publicaba una y creo que fue un antecedente de lo que estamos hoy viviendo, de confrontación entre diferentes posiciones. Obviamente en este caso Carlos Monsiváis representaría el contexto progresista, digamos. Entonces, si alguien de ustedes que mucho… Creo que se va a publicar. Carlos San Juan podría decir algo de sí, ese debate. Lo que yo pedía no era tanto quién lo va a publicar, sino recordar eso como parte de la cátedra de ese, porque tengo entendido que al final el que se echó para atrás fue Octavio Paz, ya no quiso responder. Ahí acabó ya la intercambio epistolar sobre las diferentes posiciones intelectuales ante el logro filantrópico y la posición de izquierda. Carlos. Le toca. Me va a disculpar, pero casi no escucho, pero supongo que tenía que ver con la polémica de Paz con Monsiváis. Bueno, es parte de un trabajo que estamos haciendo en la cátedra, precisamente tratando de recuperar este ambiente que, como decía Paco Ignacio Taibo, si los textos no van acompañados de la historia que los rodean, pues no se entienden y no se transmite, sobre todo la emoción que tenían los autores a la hora de decirse sus cosas. Entonces estamos tratando de recuperar lo que son los documentos, Proceso ya está de acuerdo con que podamos usar los documentos. Es fundamental regresar al año de 1972, porque en 72 es cuando inició ese debate del 77, y es fundamental recuperar cómo Octavio Paz viene en el 71 en toda la vocación de constituirse, según él, en el jefe de la intelectualidad mexicana.
y que cuando viene acá se encuentra con que ya está Carlos Fuentes, ya está el suplemento de la cultura en México y ya hay un público lector que ha sido formado por nuevos autores. Él venía de una larga ausencia, Octavio Paz. Entonces hay todo un ambiente fundamental porque los 70s, como está ocurriendo ahora, parecía que el mundo se iba a la izquierda y luego resultó que se fue a la derecha. Pero, eso no está sucediendo ahora, tranquilos. No, claro, todos. no, lo digo porque tiene que ver con esos dilemas de la historia, en donde la gente se pregunta por los rumbos que va a seguir. Y en los 70s está ocurriendo esa intensidad que va a aparecer en el debate, y donde cada uno de los autores cree y plantea un rumbo de lo que va a seguir, y ahí es fundamental la voz de Monsiváis, recuperar la voz de Monsiváis, porque se quiso empequeñecer su papel en ese debate, y en realidad Monsiváis le está dando voz a muchísimas voces muy plurales de la sociedad, de una sociedad que está despertando, como nos está ocurriendo ahora, y que necesita de intelectuales capaces de abrirse a esa pluralidad de sentimientos, deseos, rencores, enojos, de una sociedad muy intensa. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tratar de recuperar en la cátedra. Gracias. 10 puntos ahí, ¿eh? Porque la polémica y reconstruirla forma parte del debate de esta, así como hay polémicas en el siglo XIX, pero el problema, como bien dices, es el contexto. Si no contamos bien los contextos, el debate ideológico se levanta sobre el vacío y el lector no tiene cómo aportar los contextos, ¿sí? No tiene la información, la cultura general para aportar los contextos. Pero planteado como lo estás planteando suena, me entró la gana de leerlo. Pero ya podemos anunciar que se va a publicar, ¿no, Carlos? Se va a publicar. Perfecto. Mejor, digo francamente, si va a ser algo así. No, dejó a muchos, yo creo. Bueno, dejó a los que le cargaban el portafolio, no hay mucha duda. Bueno, ¿alguien más? Sí, ahí. Hola. Como un poco repitiendo todo lo que se ha dicho, siento que igual sería importante para el fondo quizá no solamente hacer libros, sino a lo mejor dar como un par de cursos, porque tomando en cuenta todo lo que decían, como que estamos viviendo una época donde las izquierdas están de cierta forma resurgiendo con sus propios discursos de la época, y yo puedo decir de lo que he visto y de lo poco que sé de mi generación, y luego platicando con mi mamá, que también estuvo como muy metida en las izquierdas del 68, y que hay como una gran brecha generacional, que es el momento para que recuperemos todos estos autores y entendamos como el contexto histórico de México para saber por qué caminos nos podemos ir hoy en día. Entonces, no sé, pienso que a lo mejor el fondo, como es complicado para mi generación a veces agarrar este tipo de libros de Monsiváis y leerlos sin un contexto, que son libros sumamente barrocos, hacer como pequeños cursos o una difusión muy enfocada, porque este es el momento para que recuperemos estos autores y este es el momento para que los discursos de hoy en día empiecen a agarrar sus propios caminos, que siento que a veces están, pues no voy a decir perdidos, pero sí hay como unos discursos de dicotomías muy extrañas y que seguramente si Monsiváis estuviera vivo le parecerían muy interesantes y seguramente también se divertiría bastante. Entonces, hay un fenómeno general en la literatura que se llama pérdida generacional. Entonces, de repente sucede. Por ejemplo, ¿quiénes menores de 30 años han leído a Hemingway? 1, 2. Es que no hay muchos de menores de 30 años. Bien, entre otras cosas. Pero si estuviéramos en una sala de menores de 30 años, te sorprendería que Hemingway, Dos Pasos, Saroyan, Fitzgerald, Steinbeck, desde luego, se perdieron generacionalmente. Fueron autores potentes en mi generación, todos los habíamos leído, y de repente pasan 20 años y sea un vacío. Entonces hay que volver la palabra. Bueno, en el caso de Monsiváis lo sorprendente
es que el vacío se produjo en 5 años. ¿Sí? Su generación de lectores ya los había leído los libros, la nueva generación no subió a la lectura. Y forma parte de una pérdida de lecturas, de pasiones por la lectura que está sufriendo una generación de hoy de menos de 25 años. Y hay que ganar la batalla en términos generales. Dice, leer es muy divertido, ¿sí? Leer es apasionante, leer mata neuronas severiadas, leer es mejor y darle duro. Y esa es una batalla en la que estamos inmersos, que podamos tener éxito y recuperar una lectura generacional. Bien, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por su asistencia. Creo que esta cátedra cumple una función, esperamos que la siga cumpliendo y que cada vez haya más público y de más generaciones reflexionando sobre la obra de nuestro querido Carlos Monsiváis. Gracias a todos.